Hola, mi nombre es Anet López Bruno y voy a exponer el tema la educación patrística. ¿Qué es la patrística? Es el estudio del pensamiento, doctrinas y obras del cristianismo, desarrolladas por los padres de la Iglesia. La palabra patrística deriva del latín patre, que significa padre. Al hablar de los padres hacemos referencia a aquellos cuya labor fundamental fue la de redactar obras que exponían la doctrina cristiana. Es decir, en la educación patrística les enseñaban todo lo que tiene que ver con Dios. La patrística abarca desde el fin del cristianismo primitivo hasta el siglo VIII. Fue el primer intento por unificar los conocimientos de la religión cristiana y establecer su contenido dogmático, junto con la filosofía, al fin de dar una explicación lógica de las creencias y defenderlas ante los dogmas paganos y las herejías. La patrística unió los conocimientos de la religión cristiana y estableció las verdades que se consideraban reveladas por Dios, para que éste pudiera dar una explicación de las creencias y defenderlas ante la forma de pensar de los paganos y de las herejías, que son ideas religiosas contrarias a los dogmas. En la educación patrística, el cristianismo es una religión y una pedagogía. Eso quiere decir que la religión cristiana al mismo tiempo es una forma de transmitir conocimiento. Por medio del cristianismo se conducía al hombre a la verdad. Se les enseñaban verdades relativas a Dios. Se acoge todo el pensamiento cristiano del siglo II al siglo VII. El cristianismo se proponía realizar un específico ideal pedagógico, formar al hombre nuevo y espiritual, al miembro del reino de Dios. Esta acción educativa fundada directamente sobre los evangelios se dirigía sobre todo a los adultos. La educación precedía al acto del bautismo, que era la forma de iniciación cristiana. La instrucción duraba 2 o 3 años y se enseñaba historias sagradas del Antiguo Testamento. Se exigía conocer la palabra de Dios. Las escuelas de cultura y religión son asimismo las escuelas cenobíticas, que se desarrollaron en los monasterios, sobre todo al desintegrarse el sistema escolástico clásico en buena parte de Occidente. En el siglo IV, con la constitución de la Orden de los Benedictinos, nacerá la primera gran orden monástica de la Edad Media. Cuando los conventos empezaron a acoger también niños y jovencitos destinados a la vida monástica, se hizo necesaria una institución escolar en toda la extensión de la palabra, escuelas monásticas o conventuales. La educación en el periodo patrístico. La educación clásica era integrada con la educación cristiana. Se ampliaron las artes liberales. Barrón admitía 9 de estas artes, como son la gramática, la retórica, la lógica, aritmética, geometría, astronomía, música, arquitectura y medicina. Después Marciano reduce las artes liberales a 7, eliminando a la medicina y a la arquitectura. Las bodas de Mercurio y la filosofía, obra de Capella, fue un texto fundamental durante todo el medievo. Isidoro compuso una serie de obras que servían para las escuelas monásticas y episcopales, donde se formaban los clérigos. A continuación voy a explicar los principales representantes de la patrística. El primero es San Agustín, que ocupa un lugar especial en la patrística. Es la figura central. Es uno de los principales pensadores de la humanidad. San Agustín aborda 2 problemas, Dios uno y trino, del mal y el de nuestro destino de salvación o perdición. Los primeros escritos de San Agustín son los compuestos en Casasaco, contra académicos, de la beatitud, de orden, soliloquios. Y en Roma, mientras esperaba la partida para ir a África, escribió La grandeza del alma. San Agustín también fue un santo padre y doctor de la Iglesia Católica. En el año 391 fue presbítero y posteriormente obispo de Hipona. Se dedicó a luchar en defensa de la fe. Fue un metafísico, historiador, teólogo, músico y moralista. En segundo lugar se encuentra San Jerónimo, que tradujo la Biblia del griego y del hebreo al latín por encargo del Papa Dámaso I.
La traducción se llamó Vulgata. Es considerado uno de los padres y santos de la Iglesia. También está San Ambrosio, que componía hermosos cantos y los enseñaba al pueblo. Escribió bellos libros explicando la Biblia. Aconsejaba métodos prácticos para progresar en la santidad. Y San Gregorio, que fue papa de la Iglesia Católica. Fue el primer monje en alcanzar la dignidad pontificia y fue una figura definitoria de la posición medieval del papado. Para finalizar, las palabras claves para entender la educación patrística es que todo lo que se le transmitía tenía que ver con Dios. El cristianismo es un factor predominante en esta educación, ya que por medio del mismo se le conducía al hombre a la verdad, porque se les enseñaban todas las verdades relativas a Dios. Yo creo que la educación patrística influyó mucho en nuestro presente, ya que la religión cristiana se sigue practicando mucho aún en la actualidad, y es de suma importancia para muchos de los mexicanos. Eso es todo sobre mi tema, espero les haya sido de su agrado y muchas gracias. Muy buenos días, compañeros. El tema del cual les voy a hablar hoy es la educación patrística. Espero les guste y sea de su agrado. Bueno, pues, antes que nada, ¿qué es la educación patrística? Bueno, pues la educación patrística es el estudio del cristianismo de los primeros siglos y de sus primeros autores conocidos como padres de la Iglesia, puesto que la patrística es la fase en la historia de la organización y la teología cristiana que abarca desde el fin del cristianismo primitivo, ya que se considera que el periodo corre desde la parte final de nuestro Testamento, es decir, específicamente desde los Hechos de los Apóstoles. ¿Cuándo surge su primer cambio? Bueno, pues su primer cambio filosófico surge debido a su evolución. La patrística abarca desde el fin del cristianismo primitivo aproximadamente al siglo VIII. Se ocupó principalmente de la apología o defensa del cristianismo en frente a religiones paganas y herejías. Para ser reconocido un padre de la Iglesia era necesario cumplir con los siguientes requisitos, los cuales son antigüedad, santidad de la vida, doctrina ortodoxa, aprobación eclesiástica. Características de la educación patrística. Punto número 1. Antepone y define las creencias cristianas ante los dogmas paganos. Punto número 2. Considera la fe cristiana como la única verdad y conocimiento. Punto número 3. Unifica los pensamientos filosóficos griegos con las creencias cristianas. Punto número 4. Se fundamenta en la filosofía. Punto número 5. Se considera a Dios como un ser espiritual y no material. Punto número 6. Se considera a Dios la única verdad y guía del hombre. La educación en el periodo patrístico. En esta época, la educación clásica era integrada por la educación cristiana. Se repudia la ampliación de las artes liberales. El Barrón admitía 9 de estas artes, las cuales son las siguientes: gramática, retórica, lógica, aritmética, geométrica, astronomía, música, arquitectura y medicina. La educación patrística está dividida por 3 periodos, los cuales son los siguientes. Punto número 1. Está el 2000 dedicada a la está el 2000 dedicada a la defensa del cristianismo contra paganos. 2.
desde 2000 a.C., cerca de 450, la cual trata de la formación doctrinal de las creencias cristianas. La última, desde 450 al final del periodo, la cual trata de la dedicada a la reelaboración de las doctrinas ya formuladas. Bueno, pues eso es todo y muchas gracias por su atención y espero y les guste. Gracias.